Compartida Ediciones. Pasamos ahora a la licenciada señora Isabel Mesa Gisbert con su ponencia Mitos, leyendas y fábulas andinas y el sincretismo durante la colonia. Voy a leer una reseña de su currículum. Isabel Mesa Gisbert nació en La Paz en 1960, es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad San Francisco de Asís de La Paz. Tiene cursos de especialización en educación en la Universidad de Arkansas y una maestría sobre libros y literatura infantil con la Universidad de Barcelona y el Banco del Libro de Venezuela. Es maestra del ciclo primario, ha escrito varios artículos, realizado varias investigaciones sobre la literatura infantil, lo que la ha llevado a varios congresos dentro y fuera de Bolivia. Es fundadora, fue presidenta de la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil 2006-2010 y miembro activo de la misma. Como escritora de literatura infantil juvenil tiene 8 novelas, 2 libros de cuentos, un libro de mitos indígenas, La pluma de Miguel, una aventura en los Andes, 1998, El espejo de los sueños, 1999, La portada mágica, 2001, La turquesa y el sol, 2003, La flauta de plata, 2005, Trapisonda, un video para juegos para leer, 2006, El revés del cuento, 2008, La esfera de cristal, 2010, El tren de la noche, 2012, junto a la ilustradora Guiomar Mesa, Fábula verde, 2014 y El cuento que nunca se contó, 2016. Como estudiosa de la literatura infantil ha publicado Pioneros de la literatura infantil y juvenil, 2013, Antología de la literatura infantil y juvenil de Bolivia, 2015 e Historias de la literatura infantil y juvenil de Bolivia, 2019. Saludamos entonces a la licenciada Isabel Mesa. Tanto gusto. Tiene la palabra, señora Isabel. Muchísimas gracias. Estoy encantada de estar en este congreso. Gracias por la invitación. He estado muchas veces en Arica compartiendo con los miembros del CRA gracias a invitaciones que me han hecho. Me siento realmente muy, muy honrada. Bien, sabemos que el tiempo es así implacable. Uno de mis intereses es que los mitos lleguen a los niños realmente en la versión más original que podamos encontrar. Esa es una del tema de investigación. Es llegar a desenvolver el ovillo de esto hasta llegar a lo que primero se ha escrito, ¿no? Porque sabemos que muchas cosas vienen de manera oral, pero ese es un poco el tema de esa investigación. Y también porque he encontrado, no una sola vez, libros dedicados a los niños en cuestión de mitos que decían lo siguiente: queridos niños, les presentamos estos mitos para ustedes, para que conozcan mitos de esta región, y además algunos creados por nosotros para ustedes. Y claro, uno se siente como, a ver, ¿de qué estamos hablando? Y llegan a nuestros niños en nuestras escuelas y esa es la educación que tenemos. Mi preocupación, y por eso quiero comenzar. He mandado unas diapositivas, no sé si es posible que las podamos compartir. Muchas gracias. Hablar de literatura indígena antes de la independencia implica olvidar las fronteras que hacen primero a los virreinatos y luego a los países. Significa estudiar las distintas culturas que se establecen en lo que hoy es Sudamérica. De esa manera entendemos que las raíces de la literatura infantil actual tienen un pasado común en aquellas regiones que comparten las culturas indígenas y que no es posible dividir su estudio porque son historias compartidas. La siguiente, por favor. Para comprender el desarrollo del periodo prehispánico, gracias. En la zona andina es importante tomar en cuenta todo el altiplano. Las culturas relacionadas con la altiplanicie abarcan el norte de Chile, el occidente de Bolivia y la sierra del Perú. Comenzamos con la cultura tiahuanacota, muy cerquita al lago Titicaca, 200 años antes de Cristo, y luego los señoríos aymaras, y aquí hay una gran confusión en muchas personas. Tiahuanaco no es lo mismo que aymara. Cuando llegaron los aymaras, Tiahuanaco ya había desaparecido, se habían extinguido. Los señoríos aymaras aparecen en el año 1100 después de Cristo.
Luego, cuando aparecen los incas, aproximadamente en 1450 después de Cristo, este grupo se va a expandir hacia el sur, llegando hasta la parte central de Chile y la zona occidental norte de Argentina. Abarcará todo el occidente de Bolivia, Perú y Ecuador y tocará la parte sur de Colombia. Si bien hay un tipo de escritura en la región andina antes de la llegada de los españoles, cualquiera que este hubiera sido, la mayor parte de la literatura indígena llega hasta nosotros gracias a la transmisión oral y a la recopilación que hacen los cronistas de los siglos XVI, XVII y XVIII. Los mitos, poesías, fábulas y cuentos que se encuentran en los documentos que escriben los cronistas son lo más fidedigno de lo que conocemos como una creación literaria indígena. Digo fidedigno porque es lo primero escrito, debido a la cercanía temporal que tienen los cronistas con los indígenas, sobre todo con los incas. Precisamente para no tener errores en atribuir cualquier mito como de comunidades indígenas antes de la llegada de los españoles, es que este estudio se centra exclusivamente en los datos que nos dan las crónicas de los siglos XVI, XVII y XVIII, y que además, en mi preocupación como estudiosa de la literatura infantil, actualmente se plasman en algunos libros de literatura infantil. Siguiente, por favor. Uno de los pueblos más antiguos de América es el de los chipayas. El antropólogo Nathan Bachtel relata el mito de origen. Los chipayas se consideran a sí mismos como los Hashoni, hombres de agua, en oposición a los aymaras, que son los hombres secos. Se encuentran entre los últimos representantes de los indios llamados urus, generalmente pescadores, cazadores y recolectores de plantas acuáticas. Voy a citar el mito. Sabemos que el término de chulpas también designa, en el mito de los orígenes de los chipayas, a los seres que vivían en una era anterior antes de la aparición del sol, bajo la claridad de la luna. Cuando emergió el sol al este, provocó un juicio, durante el cual todos los chulpas fueron quemados, salvo algunos que se habían refugiado en el lago Ayata y de los cuales descienden los chipayas. El sol estaba demasiado cerca de la tierra, pero se fue alejando. El calor se atenuó y los chulpas supervivientes, que al comienzo solo salían de su refugio lacustre durante la noche, se acostumbraron a las nuevas condiciones de vida. Este es un mito que lo refleja Liliana de la Quintana en el mito La gente del agua. Ahí pueden ver cómo se queman con el sol. Y los sobrevivientes que quedaron, que vivían dentro del agua hasta acostumbrarse a una nueva vida. Siguiente, por favor. El mito de creación del dios Viracocha está relacionado con la antigua cultura de Tiahuanaco. Dice así el mito. Cito, estando Viracocha en la tierra, cerca del lago Titicaca, creó a los primeros hombres. Los esculpió en piedras de tamaño descomunal y luego los pintó, pero los hombres eran más grandes que él y vio que eso no era bueno. Entonces los deshizo y los volvió a esculpir del mismo tamaño que él tenía. Viracocha los dejó sobre la tierra y se fue al cabo postrero del mundo donde la vida termina. Desde allí lo miraba todo. Nació entre ellos el vicio, la soberbia y la codicia. Los primeros pobladores de la tierra desobedecieron a su Dios y él se enojó con ellos. Los castigó uno por uno. Finalmente, el hacedor del mundo mandó un diluvio que trastornó la tierra. Todos los hombres se ahogaron y se destruyó todo lo creado. Tan solo quedaron las piedras que aún conservan las figuras de hombres y mujeres con el traje que tenían puesto. Son los monolitos que hoy están en Tiahuanaco y Pucara. Ustedes los tienen a su mano izquierda. Algunos tan solo quedan como unos bultos hechos de enormes pedrones. Pasado el diluvio, la primera tierra firme que se vislumbró entre las aguas fue la isla del Sol, que solitaria emergía del lago Titicaca. A mediodía del primer día seco apareció Viracocha en la isla con 3 de sus servidores, Tunupa, Imaimana y Tocapo, y allí determinó poblar la tierra por segunda vez y perfeccionar su creación. Siguiente, por favor. Después del mito de Tiahuanaco, de la época de Tiahuanaco, aparece todo lo que son los señoríos aymaras que se centran alrededor del lago Titicaca. Muchos cronistas cuentan un relato de la mitología andina, que es pre-inca, sobre Tunupa,
un dios relacionado con el fuego y los fenómenos celestes. Para algunos él es un enviado de Viracocha y para otros se identifican con él. Hay que saber que toda la cosmogonía, tanto aymara como quechua, es muy complicada y a veces los dioses se superponen. Tunupa aparece en un pueblo cerca del Cusco y hace llover fuego sobre sus habitantes como un castigo por sus malas acciones. Sigue su camino de prédica hasta llegar a Carabuco, donde sus pobladores lo arrojan al lago Titicaca porque no aceptan lo que él defiende. Allí encuentra a las sirenas Quesintu y Yumantu, que lo acompañan a la Isla del Sol. Una vez en la isla, se rehúsa a adorar al sol. Entonces, nuevamente es arrojado al lago en una balsa. Y Aguacasa, el dios del viento, sopla durante 4 días y 4 noches en su contra. Y al chocar contra una de las orillas, da lugar al río Desaguadero. El río Desaguadero es aquel río que une el lago Titicaca con el lago Popó, que está al sur sobre el departamento de Oruro. Al final del recorrido, Tunupa se sumerge en las aguas del lago Popó y se convierte en un volcán que lleva su mismo nombre. Este volcán está en el Salar de Uyuni, ya entrando en el departamento de Potosí, al sur de Bolivia. Este mito se va a cristianizar en la época colonial y la figura de Tunupa se va a sustituir por la de San Bartolomé, que va a realizar el mismo recorrido de Tunupa, pero con una prédica cristiana. La siguiente, por favor. Quesintu y Yumanto son 2 hermanas con las que peca Tunupa y que lo acompañan en su travesía por el lago y pertenecen a la mitología aymara. Ambos nombres corresponden a peces del lago Titicaca. Las sirenas del lago también se verán representadas en la arquitectura barroca como sirenas que tocan un instrumento musical: el laúd, el charango y la vihuela. Una de estas sirenas está en una de las portadas barrocas más importantes, no solo de Bolivia, sino de todo Latinoamérica, que es la portada de San Lorenzo de Potosí. Siguiente. Un mito hace referencia a la estatua de Illapa, dios de las tempestades, y afirma que este dios tiene 3 nombres: Chuquilla, el relámpago, Catuilla, el trueno, e Intillapa, el rayo. El cronista José de Acosta, a fines del siglo XVI, cuenta que un sacerdote le reveló la existencia de un adoratorio a Tangatanga, el mismo dios de las tempestades, que es un ser con 3 cabezas y que es parte de la mitología de los Charcas, un pueblo indígena que ya no existe, que habitaba la zona de los valles bolivianos, los de Chuquisaca y Tarija. Se trata de un dios trinitario, cruel y monstruoso, que cuando se enfurece envía terribles tormentas sobre la ciudad. Alrededor de este ser mitológico está la creencia de que su tesoro está guardado dentro de una de las montañas de la región. El relato cuenta que para aplacar la ira del dios y que éste calme las tempestades, los indígenas de la comunidad charca le daban prendas de oro y plata. Durante la colonia se dice que debajo de la iglesia que estaba edificada en los pies de uno de estos montes, había muchas excavaciones por la gente que todavía buscaba este tesoro. Ustedes pueden ver, a mano izquierda está una de las ilustraciones en uno de mis libros sobre este mito y cómo se lo representa este dios en lo que es una piedra y cerámica. Nunca se lo ha visto en pintura, solamente en estos 2 tipos de arte. Siguiente, por favor. Vamos a entrar a los mitos incas. Dentro de los mitos que tienen, el de su origen es el más conocido y tiene 3 distintas versiones. En la primera salen 4 hermanos y 4 hermanas de Paricatambo. El primer hermano va derribando piedras y cerros con su honda. Los demás, celosos de su fuerza, lo encierran dentro de un cerro. El segundo hermano queda convertido en piedra por profanar un recinto sagrado. Y el tercero también se convierte en piedra al querer tomar posesión del Cusco. El cuarto, Manco Cápac, tiene un hijo con su hermana Mama Oglio, quien es el que entra en la ciudad del Cusco como el verdadero inca. Otra versión nos dice que Manco Cápac y Mama Oglio nacen en la Isla del Sol. De allí salen para fundar un imperio con una vara de oro, y donde la vara se hunda, allí será la tierra ideal. Pues la tercera versión de la aparición de los incas está situando a estos antepasados de Manco Cápac en la parte sur del Ecuador, historia que también se relaciona con la llegada de unos gigantes a las costas de Santa Elena en la parte norte del Perú. Dentro de estos mitos incas también está lo que se llaman pequeñas fábulas. Siguiente, por favor.
Y los cronistas llaman fábulas algunos pasajes históricos de los incas en los que se cuentan hechos maravillosos y mágicos. Vamos a describir dos de ellos en relación a un par de batallas que se comentan por Garcilaso de la Vega y Pedro Sarmiento de Gamboa. En la época del Inca Viracocha, el octavo Inca, se desencadena una batalla contra los chancas. Según el cronista, los incas cuentan esto por mandarse la parte, y dicen así: las piedras y los árboles de aquellos campos se convertían en hombres y venían a pelear en servicio del príncipe, porque el sol y el dios Viracocha lo mandaban así. El Inca Yupanqui, el noveno de los incas, también tiene una fábula contra otra batalla contra los mismos chancas, que dice así: estando un día en su surpugio, en gran aflicción, pensado el modo que tendría para contra sus enemigos, le apareció en el aire una persona como sol, consolándola y animándolo para la batalla, y le mostró un espejo en el que le señaló las provincias que había de conquistar, y aquel había de ser el mayor de sus logros, que no dudase que regresase al pueblo porque vencería a los chancas. Y tomando el espejo, siempre lo llevó consigo en las guerras y en la paz. Aquí tenemos un libro muy interesante y muy lindo. El primero es una novela mía, pero el segundo es La vicuña de 8 patas, de Hernán Garrido Leca, donde se cuenta este mito de una manera lindísima, porque es la protagonista la que le entrega el espejo, ¿no? Una cosa muy bonita. La siguiente, por favor. Novelas sobre el imperio incaico que tocan costumbres incas, como el huaraco, que es la prueba física, que muestra que los niños, los hombres, por supuesto, niños varones, se convierten en adultos, y todo lo que ocurre en el Ajiahuasi, el lugar de las vírgenes que deben ser sacrificadas al sol, se encuentran en estas novelas Caminantes del Sol, de la ecuatoriana Edna Iturralde, y del Cusco al Cachapoal, de Saúl Shkolnik. Bien, la siguiente. ¿Pero qué pasa con los mitos durante la colonia? A la llegada de los españoles, la religión andina está muy extendida. Y pese a los esfuerzos que pudieran haber hecho los conquistadores por extirpar los dioses andinos, estos se mantienen en la tradición oral. Además de la mitología indígena antes mencionada, en la época colonial se produce una cristianización de estos mismos mitos de los que hemos hablado antes, pero por otro lado surgen nuevos mitos como consecuencia de la evangelización que trae la conquista y que no logra destruir a los dioses aymaras ni quechus. ¿Y qué es lo que hacen los españoles? Superponen, ¿no? Dicen, no logran quitar los dioses, entonces los vamos a superponer. Bien, la siguiente, por favor. Un mito indígena muy antiguo y que se ha cristianizado es el del Tata Zavalla. Sin embargo, recién se recopila por escrito este mito en 1973. Se refiere al origen del pueblo de Zavalla, que está en Oruro. Se trata de una historia romántica en la que el volcán Zavalla se enamora de una pastora. El alma de la montaña abandona sus orígenes para convertirse en humano y casarse con su amada. Cuando el hijo de ambos crece, acostumbra a ir a la misa del pueblo. Pero uno de esos domingos se atrasa y no lo esperan para escuchar misa. El joven, que iba siempre montado en su caballo blanco, maldice el pueblo y sus habitantes lo matan. El volcán, indignado por la muerte de su hijo, destruye la comarca. Desde entonces, el hijo del volcán es identificado con Santiago Apóstol, patrón del rayo Illapa, hay esa superposición, y en todo el territorio de los Carangas desde hace muchísimos años. La fiesta de Santiago es el 25 de julio en toda la zona andina y realmente muy venerado. Siguiente, por favor. El mito de Tunupa, al que nos hemos referido antes, que es un Tunupa varón, tiene un paralelo moderno relacionado con la Tunupa mujer, cuya recopilación por escrito recién se conoce entre 1989 y 1991. La protagonista es hija del dios creador Viracocha, de quien se enamoran los titanes andinos o nevados de la cordillera oriental y occidental. El amor por Tunupa ocasiona terribles peleas entre los nevados. Una de esas peleas, que ustedes pueden ver un dibujo en la mano izquierda, es entre Sajama y Zavalla, que da lugar al desequilibrio de una de las montañas, y por eso es que esta montaña es medio torcida. Al final, la joven no se queda con ninguno de los titanes y pide al padre Viracocha, creador, que la convierta en el volcán Tunupa, ubicado, como habíamos dicho antes, sobre el Salar de Uyuni. El recorrido tanto del Tunupa hombre como el de la Tunupa mujer es el mismo.
Ambos coinciden y los dos terminan formando parte del mismo volcán. Se dice que la mitad del volcán es la Tunupa mujer y la otra mitad Tunupa hombre. Continuamos. En el siglo XVIII, Arzánzuriz y Vela relata en su Historia de la Villa Imperial de Potosí la leyenda del descubrimiento del Cerro Rico, que está presente en varios textos escolares. En base a este cerro hay un montón de leyendas y un montón de cosas. Ustedes saben que en el siglo XVI todos los españoles corrieron a tratar de sacar algo del cerro y armaron la ciudad de Potosí. Se fue construyendo en base a esto, que llegó a ser una de las ciudades más importantes de todo el virreinato y se la comparaba con el número de habitantes con la ciudad de París, por ejemplo. En estas leyendas y sustituciones de símbolos religiosos, uno de estos sucesos da lugar a la sustitución de la Pachamama por la Virgen María. Imágenes en las que María es representada como la Madre Tierra de manera realmente explícita. La historiadora Teresa Gisbert explica en su mito, Iconografía y mitos indígenas en el arte, que la Virgen de Copacabana realizó varios milagros en Potosí. La Virgen de Copacabana es la patrona de Bolivia. Uno de ellos, cuando el cerro se desplomó sobre un grupo de mitayos, que son los trabajadores de las minas. La identificación de María con el monte, con la montaña, es simultánea a su identificación con la Madre Tierra. María sustituye también a los espíritus de las montañas, porque estos son los que cuidan el mineral que está dentro del cerro. Y entonces, de esa manera, ustedes pueden ver en la figura de la derecha un cuadro que se encuentra en la Casa de la Moneda de Potosí, se llama La Virgen Cerro, donde es la Virgen María en la forma de la Pachamama. Y en la mano izquierda es un dibujo que tiene relación con esto para un mito que hay en uno de mis libros. Bien, vamos a cerrar esta pequeña parte con algo de poesía. Vamos a la siguiente, que también tiene que ver con un mito. Este es un jaili sagrado, lo comenta el cronista Garcilaso de la Vega y dice algo muy bonito. Él dice: yo me acuerdo haber oído esta, le llama fábula, en mis niñeces, con otras muchas que me contaban mis parientes. La fábula y los versos, dice el padre Blas Valera, que halló en los ñudos y cuentas de unos anales antiguos que estaban en hilos de diversos colores. Se refiere, por supuesto, a los quipus. Y que la tradición de los versos y de la fábula se la dijeron los indios contadores que tenían a cargo los ñudos y cuentas historiales. Es decir, que ellos contaban esto de manera oral. Y él escribe estos versos que dice así, lo traducido al español de la época. Hermosa doncella, aquece tu hermano el tu cantarillo lo está quebrantando, y de aquesta causa truena y relampaguea, también caen rayos. Tú, real doncella, tus muy lindas aguas nos darás lloviendo. También a las veces granizar nos has, nevarás hace mesmo. El hacedor del mundo, el Dios que le anima, el gran Viracocha, para que este oficio ya te colocaron y te dieron alma. Este es un mito de la gran historiadora María Rostorovsky, es historiadora peruana, en un libro que se llama El origen de los hombres y que dentro de ese libro tiene esto que es la ñusta y su cantarito. Pues bien, vámonos por ahora a otro tema que es muy interesante. También en las crónicas están las fábulas, ¿no? Las fábulas que los cronistas han recopilado de las comunidades indígenas de la época. Es importante recalcar que ellos recopilaron varias fábulas en las que los protagonistas son animales de la zona andina. Un protagonista fundamental de las historias andinas, aymaras y quechuas, es el zorro. Está presente en las crónicas de los siglos XVI y XVII como parte de la fauna andina. Así que se lo puede considerar un protagonista auténtico de la tradición oral. Siguiente, por favor. A modo de descripción del zorro andino, el libro Ritos y Tradiciones de Huarochiri, de 1608, textos recogidos por Gerald Taylor y que datan del siglo XVII, hace un relato que explica el color negro de la cola en esta especie de zorro. El relato empieza con un diluvio en tiempos antiguos en el que los animales que presienten lo que va a suceder suben al cerro Huilcacoto para salvarse. Cuando llegó al cerro de Huilcacoto,
El puma, el zorro, el guanaco, el cóndor, todos los animales sin excepción ya lo habían ocupado. Tan pronto como llegó, el mar desbordó. Estaban allí apretujados unos contra otros. Cuando todos los cerros ya estaban inundados, solo la puntita misma del cerro de Huilcacoto no fue cubierta por el agua. Entonces el agua mojó la cola del zorro, que se ennegreció, lo que da lugar al tipo de especie del zorro andino con cola negra, ¿no es cierto? También lo tenemos en un libro de María Rostorovsky, en uno de los mitos, cuando el mar inundó la tierra. También diremos que Guamán Poma de Ayala, en su primera nueva crónica, nos habla de que el zorro ya existía en estas tierras, ¿no es cierto?, junto con muchos otros animales. Siguiente, por favor. En el mismo libro, Ritos y Tradiciones de Huarochiri, hay un relato en el que el dios Kuniraya Huiracocha se convierte en hombre. Se enamora de Cahuillaca, quien lo rechaza y huye de él. Pero Kuniraya persiste, va detrás de ella, preguntando a varios animales a lo largo de su camino si la han visto y si él la puede alcanzar. Todos le van dando pistas excepto el zorro, que es el único que le dice que nunca va a alcanzar a su amada. Gracias a su astucia, él se convirtió en pájaro y subió al árbol y se encontró con un cóndor y con una zorrina y con un puma, pero cuando se encontró con el zorro es uno de los pocos animales que le dice que estaba muy lejos, que no iba a alcanzarla. Entonces Kuniraya, que era un dios creador, lo maldice y le dice: aunque andes a distancia, los hombres llenos de odio te tratarán de zorro malvado y desgraciado. Cuando te maten, te botarán a ti, a tu piel, como algo sin valor. A todos los animales que les decían algo bueno sobre que la niña estaba cerca de él, los bendecía y a los otros los maldecía. La siguiente, por favor. Además del zorro, los cuentos de animales tienen otros protagonistas no menos importantes. La siguiente. Gracias. El puma, el jaguar, el oso jucumari y el cóndor, que son los animales más fuertes de la zona andina. El hábitat del jucumari y del jaguar está más bien en los bordes aledaños a la zona andina. Por eso el jaguar, al que los españoles le dan el nombre de tigre y en todas las fábulas está como tigre, es protagonista también de cuentos de la Amazonía, así como el zorro, que en otra especie distinta a la andina también habita las zonas del Chaco y se convierte en un importante personaje de los cuentos orientales. Otro elemento interesante que autentifica estos 5 animales es su vinculación al mundo andino en imágenes que decoran la artesanía, los textiles y la arquitectura, tanto en la cultura tiahuanaco como en la cultura inca. La única excepción es el jucumari, que no tiene una representación artística. Sin embargo, nosotros sí los encontramos porque han sido deidades, por supuesto, ¿no? Por eso están estas fábulas en las crónicas. Siguiente, por favor. También hay fábulas con relación a los fenómenos celestes. El cronista Cobo recopila algunas fábulas en relación a los eclipses y dice: acerca del eclipse de la luna tenían tantas boberías como las que contaban del sol. Los hombres decían que cuando ocurría el eclipse un puma o una serpiente la embestían para despedazarla. Y por eso, cuando la luna comenzaba a oscurecerse, daban grandes voces y gritos, azotaban a los perros para que aullasen. Los varones se ponían como si estuvieran listos para salir a la guerra, tañendo sus bocinas, tocando tambores y dando grandes alaridos. Tiraban flechas y varas hacia la luna, hacían grandes ademanes con las lanzas, como si quisieran herir al puma o a la serpiente, porque decían que de esta manera los espantarían para que no despedacen a la luna. Hacían todo esto porque pensaban que si el puma lograba despedazar a la luna, el mundo quedaría en oscuridad y tinieblas. En cuanto a las constelaciones, siguiente por favor, existen historias muy singulares recopiladas por también Bernabé Cobo y otras en el libro de Huarochiri que intervienen animales como el puma, el tigre y la llama. Vemos una sobre la llama. La constelación que llamamos Yacana, el Camac, ánima por la cual vivimos de las llamas, camina por medio del cielo. Nosotros los hombres la vemos cuando llega toda negra. Se dice que la Yacana anda en medio de un río, que es la Vía Láctea. Es de veras muy grande. Viene por el cielo poniéndose cada vez más negra. Tiene 2 ojos y un cuello muy largo. Es esta la constelación que los hombres llaman Yacana. Siguiente, por favor. La única fábula que tiene como protagonista al oso jucumari es la más antigua de todas. Es un relato de Miguel Cabello de Balboa que nos da certeza de que la versión
de este oso que rapta una muchacha ya era conocida en el siglo XVI, tiene fecha de 1586. Y el contenido de la misma casi en todo coincide con el cuento actual. El desenlace del cuento de Cabello de Balboa es trágico porque la pastora muere. Y más bien en los cuentos contemporáneos el hijo es el héroe que salva a la madre. Se la conoce acá como el oso y la mujer, ¿no? Hay diferentes versiones de este oso y algunos en las nuevas versiones le aumentan ya la vida del hijo después de que ya se desprende de la madre, ¿no? Vamos a irnos a lo que es el cuento popular. Todos estos cuentos de los que hemos hablado, siguiente por favor, son lo que podemos encontrar en las crónicas. El cuento popular no está en las crónicas, generalmente mantiene a los protagonistas precolombinos, pero inserta nuevos personajes secundarios en contextos locales, en una combinación de lo europeo con lo indígena que se esparce por toda la zona andina, ¿no? En realidad, hay muchas teorías sobre estos cuentos, pero sabemos que estos cuentos vienen, muchos desde la parte del continente asiático, llegan a Europa, de Europa llegan a España, a través de la conquista llegan hasta América y ahí empiezan a crecer la cantidad de versiones. Vámonos, por favor, a la siguiente. Sea cual fuera el origen de estos cuentos, la transmisión oral de estos cuentos da lugar a añadidos, reducciones o cambios, lo que crea un centenar de variantes. Por eso se los considera textos anónimos y abiertos a la creación y recreación, ya que el narrador es libre en su reinterpretación para introducir variantes. Sabemos que muchos de los primeros que recopilaron estos cuentos, por ejemplo, como Jean-Baptiste Basile, Perrault o los hermanos Grimm, se acercaron a las narraciones por una investigación filológica y por el rescate de la cultura de su medio, pero no tenían en mente llegar a un público infantil bajo ningún punto de vista. Jamás soñaron que estos cuentos se convertirían en clásicos de la literatura infantil. Llegan a América como relatos orales durante los siglos XVI, XVII y XVIII, primero con la conquista, luego con la colonización, y es probable que en el siglo XIX también llegaran algunos ejemplares que ya se habían recopilado por escrito. Se esparcen por el continente originando versiones distintas que adecúan sus protagonistas y paisaje natural a todo el contexto local, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Muy bien. Tenemos algunos cuentos también que tienen influencia extranjera y que se han notado en las nuevas fábulas que han nacido en América. Sobre todo, la fuente de estos cuentos provienen en primer lugar de las fábulas. Por ejemplo, podemos comentar algunas de las fábulas de Esopo. La historia de la cigarra y la hormiga, por ejemplo, se ve plasmada en el pájaro gorjeador y el ratón. La fábula del perro, el gallo y la zorra de Esopo se repite con la misma estructura. También está la famosa apuesta de la liebre y la tortuga con otros nombres en cuentos y fábulas que se esparcen a lo largo de todo lo que es la zona andina. Y mucha, por ejemplo, la que ven ahí en imagen, varios de los cuentos tienen esta famosa escena, la zorra y la sombra de la luna, que muestra a la zorra que toma el agua de la laguna para vaciarla y así poder atrapar a alguno de los animales que es de su gusto, pero obviamente nunca puede vaciarla, ¿no? Una segunda fuente de inspiración de estos cuentos andinos son los cuentos maravillosos. Por ejemplo, hay cuentos basados en los músicos de Bremen, como Juanito y el comerciante, el sastrecillo valiente, los 7 cabritos y el lobo, el leñador honrado, o cuentos tomados de los cuentos anglosajones, como por ejemplo Three Billy Goats Gruff, que son las 3 cabritas, el Wolf Overeats in the Cellar o The Sky is Falling. Hay algunos de estos cuentos que también han tenido influencia extranjera a lo largo de todos estos años. La siguiente, por favor. Otro animal que es muy típico y es un personaje protagónico es el hábil y pícaro conejo al que en la zona andina se le llama cuy. Y este personaje es constantemente perseguido por el zorro, el puma o el tigre, de quienes siempre huye, no sin antes mofarse de ellos. Según algunos especialistas, estos cuentos tienen su origen en África, otros afirman que provienen de Europa.
Sea como sea, en la actualidad son parte de del folclore de muchos países hispanoamericanos, así como, por ejemplo, en Costa Rica, Carmen Lira, seudónimo de la autora María Isabel Carvajal, ella toma muchos de estos cuentos y ella dice, los cuentos de animales del tío Conejo, por ejemplo, y compañía, tampoco son nuestros, dice ella, nacieron de la imaginación de los negros y Joel Chandler Harris los recogió e hizo un libro. Al pasar a nosotros, dice, se aplicaron a animales de este clima y se los rodeó de otro ambiente. Continuamos, por favor. La influencia de los cuentos populares en América ha sido importante. Se han recogido muchísimas versiones, sobre todo de cuentos maravillosos y de cuentos de animales que con el paso de los años y los cambios que naturalmente se dan en la transmisión oral, han ido adoptando elementos locales que los convierten en versiones curiosas y únicas. La flor de Lirolai es una de ellas, que se origina en el cuento El agua milagrosa de los hermanos Grimm. De alguna manera llega hasta España y luego a América. En España se la conoce como la flor de Lili-La y está dentro de la novela Lágrimas de Fernán Caballero. Este cuento luego pasa a América y tiene distintas versiones en Costa Rica, Perú, Argentina, Chile y Bolivia. Pero el estudio de estas versiones es tema de otra conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, excelente. Sin duda una, pero inmensa variedad y riqueza de todos estos personajes y pensar que todo después se ha reescrito y tomado de ellos, ¿no? Invito, tenemos al señor René Castro. René tiene la palabra. Sí, felicitaciones por la excelente muestras que nos hacen. Y ya te conocíamos antes también aquí en Arica, así que excelente. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, eso nomás. Gracias. Alejandro, ¿usted? Me quedó una duda, es decir, actualmente en los niños, porque entiendo que tú trabajas con niños y tienes contacto con ellos, ¿qué función cumple el zorro? ¿Es bueno o es malo? ¿Es esopo o es el zorro antiguo? Bueno, el zorro andino es diferente, como yo digo, al zorro europeo, ¿no? El zorro europeo es el zorro astuto, el zorro inteligente. No, el zorro andino no. Es un zorro del que todo el mundo, de que los demás animales se hacen la burla de él y lo dejan mal parado generalmente. Entonces, incluso el cuy, que es un animal tan pequeñito, es el que lo hace, realmente lo hace quedar súper mal porque se burla de él. Entonces lo tenemos como el zorro tonto, el zorro embaucador, el zorro que trata de tener la mayor tajada. Ese es el tipo de zorro que tenemos en la zona andina. Perdón. Pero la pregunta era... Sí. Dime. La pregunta era ¿cuál de los dos sobrevivió al día de hoy? Es decir, ¿cuál ves tú que en los niños, digamos, está ganando? No, el del zorro embaucador, ese es el que va ganando. Ese es el que está en el imaginario infantil, porque ellos conocen, los niños conocen muchas de estas fábulas, ¿no? Ya. Gracias. Voy a leer. Maru Delgado nos dice súper interesante y detallado recuento de esta muestra. Fascinante realmente. Michael Rivera nos dice, buena revisión, buscaré su propia obra como autora. Felicitaciones. Acá yo encontré, a pesar de que estoy en Santiago, igual tengo mis libritos, tengo un texto tuyo muy interesante, La portada mágica, Alfaguara. Sí, gracias. Isel Morales nos dice, profesor Isabel, muchas gracias por la ponencia, muchas gracias, profesor Isabel, excelente ponencia. Bien, quiero agradecer entonces a ustedes tres exponentes tan profusos, abundantes de investigadores, maravillosos, profesor Yangali, que nos invita sin duda a reflexionar sobre la emergencia de estos discursos heterogéneos y para que salgan de lo subversivo, de lo subalterno y derribemos estos textos hegemónicos
al profesor Marín con su propósito de integrar esta literatura aymara al resto del país, porque efectivamente en nuestros textos de lectura tenemos muchas, a veces lecturas de Europa para analizar, a veces son descripciones de ambiente que son tremendamente ajenos a nuestra realidad territorial, y bueno, que se integre toda la literatura étnica en los textos de estudios, ¿no? Relacionó muy bien los planes de estudio con la obra que analizó, que es Vestigio de Montaña, del escritor Juan Jacobo Tancara Chambe. Y a usted, Isabel, excelente cómo nos manifestó esta variedad de personajes y cómo se han ido reponiendo o recreando estos personajes y con todo lo que el sincretismo que se ha producido, ¿no? Es difícil también a veces determinar el verdadero origen, la identidad de cada, porque se topan las culturas y se produce el sincretismo. Mucho para reflexionar. Sí. Y mucho para seguir conversando. Sí, Isabel, tiene la palabra. Última cosita, realmente que es muy importante, porque es algo que está sucediendo en nuestro país, en Bolivia, ojalá no sucede en otros países, y es que la cultura de un país no es una sola línea. En realidad, hemos tenido comunidades indígenas a común de todos los países, Bolivia y sus alrededores, en toda la zona andina. Y luego viene lo que es un periodo de conquista y colonización que no podemos borrar de nuestra historia, que es parte nuestra. Y esas dos cosas se han unido para formar lo que somos hoy como país, como personas, el mismo mestizaje. Es decir, somos parte en Bolivia y en muchos países de diferentes culturas y muchos de nosotros somos mestizos. Está ocurriendo en Bolivia que se quiere borrar esos 3 años de colonia. ¿A santo de qué? Si son parte de nuestra historia, si somos eso como país. Entonces, yo un poco recalcar esto y decir, esos mitos sí existen dentro del origen, dentro de lo que son de comunidades indígenas, pero pasan por una serie de cambios y de versiones que los van enriqueciendo, transformando, pero que son parte de nuestra cultura, que no se puede borrar. No podemos saltarnos 3 siglos de historia para demostrar que, discúlpenme, pero creo que eso es algo muy importante porque mi país lo está viviendo y no quisiera que se viva en otros países. Gracias, Isabel. Reivindicamos el periodo de la colonia y reivindicamos todo este periodo precolombino, ¿no? Y analizamos junto a este secretismo y a este mestizaje nuestras culturas. Gracias a ustedes ponentes, gracias al público que todavía está. Pasamos de inmediato al siguiente bloque. Ahora viene una pausa. Muchas gracias. Yo los dejo. Estoy realmente emocionada por todo y por este congreso. Que nos volvamos a ver.